¿Qué idea tienen ustedes sobre la energía atómica? ¿Qué otras aplicaciones conocen de la energía atómica, además de la generación de energía o la fabricación de bombas? Por ejemplo, ¿cuánto saben de sus aplicaciones en medicina? Hago estas preguntas porque desde ayer está en Uruguay Rafael Mariano Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, una institución que forma parte del sistema de Naciones Unidas. Entre sus cometidos está, por ejemplo, controlar la seguridad de las centrales atómicas o inspeccionar programas nucleares de países para que no se utilicen con objetivos bélicos. Pero también el organismo promueve el uso de energía atómica en la salud. Y justamente este último punto está en el centro de la agenda del doctor Grossi acá en Montevideo. Ayer, durante su visita al Hospital de Clínicas, el jerarca anunció que se donará a ese establecimiento un nuevo acelerador de partículas que permitirá realizar tratamientos mucho más eficientes contra el cáncer. Vamos a profundizar en esta visita y en todo este punteo. También vamos a ver en qué están los cometidos del Organismo Internacional de Energía Atómica. Estamos con su director general. Doctor Rafael Grossi, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, encantado de estar con ustedes hoy. Sigue la agenda hoy, me imagino, tiene unos cuantos encuentros. ¿Hasta qué hora? Así es, hasta entrada ya la tarde, pero hemos tenido un día intenso ayer, como señalabas en la introducción, y hoy también seguimos, así que son 2 días intensos de mucho trabajo en Montevideo y en el interior, en los departamentos. Voy a ir a Canelones en un ratito. Empecemos por una definición básica para que los oyentes lo ubiquen usted y ubiquen a la institución. ¿Qué es el Organismo Internacional de Energía Atómica? El Organismo Internacional de Energía Atómica fue fundado en 1957 y es un organismo que los países se dieron, la comunidad internacional, para asegurar los beneficios de los usos pacíficos de la energía atómica o de la energía nuclear. Y eso tiene una cantidad de derivaciones que van desde evitar que más países hagan armas nucleares, y en eso somos un poco el perro guardián. En inglés se dice que el OIE es el Nuclear Watchdog, el perro guardián, que inspecciona que todos los países que tienen material nuclear no lo desvíen a usos bélicos. Eso es una parte. Y es la que muchas veces está en las primeras planas de los diarios, y podemos charlar de eso. Ahora después, iremos, lo que pasa en Irán, lo que pasa, en fin, en otros lugares. Y después está toda la cara oculta de la luna, yo lo digo así porque el común de la gente no sabe que el Organismo Internacional de Energía Atómica tiene una labor muy importante en la promoción de las aplicaciones. Ahí hacemos una diferenciación, si querés, semántica, entre lo que es la energía nuclear y las aplicaciones nucleares, que es la aplicación de tecnología nuclear a otros fines. Particularmente, por ejemplo, lo mencionabas hace un instante, la medicina nuclear, la oncología, la radioterapia. Cuando tenés cáncer, y todos el cáncer nos ha tocado a nosotros o a nuestras familias, o no hay nadie que no conozca a nadie que haya tenido un cáncer, o sea, es que el cáncer lo ataca de distintas maneras. La cirugía, la quimioterapia o la radioterapia. Más de la mitad del paciente oncológico necesita radioterapia, y eso necesita aparatos, máquinas, que son de origen nuclear. Y en ese sentido hemos anunciado un paquete importantísimo de ayuda, históricamente el más importante que el OIE ha hecho en Uruguay y uno de los más importantes en toda Latinoamérica y el Caribe. Ya lo veremos enseguida también. Y eso lo vemos también. Y después tenés otras aplicaciones que se refieren, por ejemplo, a la protección de la agricultura, la ganadería, y de eso vamos a hablar también. Uruguay es una potencia agrícola ganadera en el mundo y es muy importante. El manejo de las aguas, proteger a la gente para que sepa qué agua puede consumir y qué agua no, en fin, la protección del medio ambiente marino. Hay una cantidad de cosas que el OIE hace en distintos lugares del mundo. Le sugiero que se acerque un poquito más al micrófono y le propongo que vayamos entonces ahora recorriendo capítulos. Primero, en el capítulo energía, ¿es correcto decir que el Organismo Internacional de Energía Atómica promueve la utilización de tecnologías nucleares para la generación de energía eléctrica? Así es, está en la Biblia nuestra, está en el estatuto. Te lo pregunto porque esto es polémico, usted sabe. Claro,
existe, bueno, es ingresar en un tema que daría para varias emisiones, que es la cuestión de la imagen de la energía nuclear. Hay que decir que la energía nuclear está muy expandida. ¿Cuánto? ¿Podría dar algunos números de cuán extendida están las centrales en el mundo? Tenemos en este momento aproximadamente 450 centrales en el mundo funcionando, 450, y se están construyendo aproximadamente 55 más. En algunos países la energía nuclear es decisiva. En Estados Unidos tenés 100 reactores nucleares, es el 20% de la energía. En Francia es el 80% de la energía. En Japón, es decir, los países industrializados, con la excepción de Alemania, todos los demás tienen muchísima energía nuclear. Hay muchos países en nuestra región, como bien saben los uruguayos, la Argentina, su país. Mi país, la Argentina, Brasil y México son los tres que tienen energía nuclear. En el África, Sudáfrica y ahora Egipto se está sumando. En Europa, más de la mitad de los países. O sea que es una energía, en términos globales, está aportando el 12%, entre el 12 y el 13% de toda la energía que se produce en el mundo. Es bueno retener ese dato, sí. De modo tal que no es una energía predominante, pero es una energía importante y en el caso de las grandes economías indispensable. Sí, perdón. No. Y después tiene otra caída importante que quizá abordemos si es de interés, que es su importancia en materia de cambio climático y calentamiento global, porque la energía nuclear es una energía limpia. Eso iba con una pregunta enseguida, pero teniendo en cuenta justo lo que apareció al principio mismo, en la pregunta que yo le hacía sobre este asunto, ¿usted diría que la utilización de plantas de energía nuclear se ha visto reducida, se ha visto complicada en la matriz energética mundial por el temor a los accidentes, después de un par de fenómenos, un par de episodios, por lo menos el de Chernobyl y el de Fukushima? Hubo dos momentos. La energía nuclear está explotada comercialmente desde hace 70 años. En 70 años ha habido dos momentos difíciles. Que han sido el accidente de Chernobyl, como bien señalas. 1986, y el de Fukushima en 2011, en marzo del 2011. En particular, el de Chernobyl dejémoslo un poco de lado porque era otro mundo, Guerra Fría, etc. Pero en el de Fukushima, ahí hubo un replanteo bastante serio de muchos países que dijeron, bueno, ¿qué hacemos con esto? Algunos dijeron, bueno, veamos qué pasó. Y se hizo una evaluación a nivel mundial. El OIEA participó de muchos tests que se hicieron en todo el mundo. Y la gran mayoría continuó, con una importante excepción que fue Alemania. Alemania decidió frenar y dar marcha atrás. Frenar y dar marcha atrás. Y lo que fue muy importante porque Alemania hasta ese momento era un país líder en el mundo en energía nuclear. Pero una decisión que tomó el gobierno de Angela Merkel, ¿no? Exactamente. Y Angela Merkel, que venía de reconfirmar la energía nuclear como una energía, ellos la llamaban de transición. Ellos decían que no, que había que ir hacia las renovables, etcétera, pero que por muchos años más la iban a seguir necesitando. Y sin embargo, por razones de índole, reitero, política y no técnica, decidieron, porque la opinión pública alemana se mostró muy reticente, venían elecciones regionales, y entonces Alemania tomó una decisión muy respetable, una gran democracia mundial, de decir paro. Otros dijeron, bueno, vamos a ver, y la realidad es que ahora, y ahí a eso voy quizá, ahora hay una muy fuerte tendencia a más nuclear, motivada por, en mi opinión, dos factores. El primer factor es el cambio climático. Acabo de llegar de Dubái. Ahora le iba a preguntar, porque la semana pasada en la cumbre COP28, 20 países anunciaron que se proponen triplicar la generación de energía eléctrica de fuente nuclear de acá a 2050. Y llamó la atención eso, ¿no? Fue un gesto histórico después de décadas de mala prensa. ¿Y por qué pasa? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Eso pasa porque los países se dan cuenta que, digamos, la demanda energética y la electrificación crece en la medida que necesitamos quemar menos combustibles fósiles de cualquier naturaleza, ¿no? Petróleo, gas o lo que sea, pero las economías crecen, necesitamos electrificarlas, necesitamos energía, y que tienen que hacerlo de una manera que no sea nociva. Y en eso no tenés 36.000 opciones. Tenés renovables, que son muy importantes, tenés hidrógeno todavía no está listo, y tenés nuclear. Entonces muchos países dicen, bueno, lo que tenemos en nuclear lo mantenemos, muchos dicen lo aumentamos y otros dicen ingresamos.
Entonces se está viviendo un momento, diría, de muchísimo impulso en la energía nuclear. ¿Quiere decir esto que todo el mundo tiene que tener energía nuclear? No. Evidentemente no. Por ejemplo, hubo reacciones negativas en la propia COP28 ante este anuncio, ¿no? Pero finalmente ha sucedido algo histórico, que es que en el documento final se menciona la aceleración de la energía nuclear, que es histórico, porque en las COPs, en estas grandes conferencias de cambio climático, y un poco volviendo al comentario de hace un momento, la energía nuclear tenía mala prensa. No, la energía nuclear es mala, etcétera. Y hoy se ha revertido eso al punto de no solamente no criticar más, sino que en el paquete final, ese paquete que se negoció febrilmente, de qué se decía, de todo, hay una línea que dice acelerar la energía nuclear. De modo tal que para nosotros es una satisfacción porque se sale un poco de esta cuestión que era ideológica y se pasa a un análisis, diría, racional. Es decir, ¿qué dice usted sobre los temores por la posibilidad de accidentes? Los temores hay que explicar. Es decir, ¿cuáles son las verdaderas posibilidades de que haya un accidente? Como decía hace un minuto, en 70 años de explotación comercial hubo 2 accidentes y fueron causados por errores humanos. No es porque se trate de una tecnología inherentemente peligrosa o incontrolable, de alguna forma. Después está la otra discusión sobre qué se hace con los residuos. Y también sobre eso hay respuestas. También existe una especie de mito urbano de que estamos sentados sobre grandes montañas de material radioactivo pernicioso. También otra falsedad. Pero hay que explicar. Yo siempre he dicho también que el sector nuclear tiene que hacer una gran autocrítica porque en el pasado ha sido muy opaco. No ha habido una cierta arrogancia de no responder a las preocupaciones societarias. Y en eso yo he tratado de dar una impronta muy abierta, de hablar con los grupos ambientalistas, los que tengan ganas de una discusión de buena fe, digamos, el que viene y te tira un tomate en la cara, porque, en fin, es otra cosa, pero si vamos a hablar científicamente y tecnológicamente, tenemos explicaciones para todo eso. Ahora, yo lo interrumpí cuando usted decía que había 2 razones por las cuales la energía atómica o las centrales de generación atómicas estaban de regreso. Exacto. Uno, el cambio climático. Y otro es un debate nuevo, que es el de la seguridad energética. Y eso está muy motivado por lo que está pasando en Europa, donde la guerra que ha vuelto a Europa ha hecho que muchos países y otros países afuera, porque ven la reverberación de eso que está pasando, los países se han dado cuenta que la dependencia energética de otros países puede ponerlos en situaciones muy frágiles. Es el caso fundamentalmente de los países del centro y este europeo. Y si analizamos entre la lista de los países que más fervientemente vuelven a lo nuclear, tenemos Chequia, tenemos Rumania, tenemos Bulgaria, tenemos Polonia, tenemos todos estos países. ¿Por qué? Porque eran fuertemente dependientes ¿de qué? Del gas que provenía de la Federación de Rusia. Y otros países que Turquía, gran país, que no 4 reactores nucleares en el Golfo. Emiratos Árabes, estos países que nadan en petróleo y flotan en gas, energía nuclear, ¿realmente la necesitan? Sí. ¿Por qué? Porque quieren exportar más, porque se está acabando la gallina de los huevos de oro, quieren exportar todo lo que puedan y se vuelcan a lo nuclear. Por lo tanto, atención, no quiero hablar acá de una panacea, ¿verdad? Pero que hay claramente una tendencia, es muy claro. Entonces, por eso, los 2 factores, cambio climático y seguridad energética. Ya que mencionó la guerra de Ucrania, ahí está en juego otro de los cometidos del Organismo Internacional de Energía Atómica, velar por la seguridad de las plantas de generación de base nuclear. Y ahí tenemos el caso paradigmático de Zaporilla. Exacto. Hubo alertas en estos últimos 2 años a partir de la invasión de Rusia a Ucrania, la ocupación del ejército ruso de la planta ucraniana de Zaporilla, despertó todo tipo de preocupaciones. Hubo momentos tensos, ¿no? Hubo momentos de alarma, concretamente. ¿Qué pasó? ¿En qué estado está hoy esa planta nuclear? ¿Qué tipo de precauciones se han tomado? Bueno, allí sucedió algo sin precedentes, que fue que durante la fase inicial de las operaciones militares, Rusia hace 2 cosas. Toma Chernóbil, que después lo deja. Sí, recordemos, Chernóbil está en Ucrania también. Exactamente. Toma Chernóbil y toma en el otro extremo del país
Zaporilla, que es una gran planta nuclear con 6 reactores de 1000 megavatios cada uno. Para darle una idea a la audiencia, la energía que salía de Zaporilla le daba el 20% de toda la energía a ese gran país que es Ucrania. Así que imaginémonos lo que era eso. Ucrania es un país muy nuclear, la mitad de la energía es nuclear, la mitad, el 50% de toda la energía que produce es nuclear, y de ese 50, el 20 venía de Zaporilla, la ocupan. Y evidentemente se transforma esa planta en un objetivo militar. ¿Por qué? Porque la planta está sobre la línea del frente, no cerca, sobre. Yo he pasado varias veces, tienes que pasar la línea del frente. El último ucraniano que te deja y el primer ruso que te recibe. O sea, es un lugar muy dramático. Y allí se empezaron a producir acciones militares, incluyendo ataques al reactor. Y lo que hicimos en el OIEA fue algo sin precedentes, que fue zambullirnos ahí en el medio. Lo cual no fue fácil, porque ninguno de los dos en realidad estaba muy contento con la idea. Yo fui en una visita e instalé casi de prepo, como diríamos en el Río de la Plata, una misión permanente del OIEA. Hoy por hoy yo tengo gente permanente ahí, que está teniendo una doble función. La primera es una función de asistencia, de observación técnica. Nosotros hacemos actualizaciones casi diarias de lo que está pasando allí. Y luego un efecto evidentemente disuasivo. Cualquiera que quiera hacer algo, ahí hay un grupo de inspectores de las Naciones Unidas, digamos, del OIEA, que da testimonio de lo que está ahí pasando. Recordemos, la planta ahora está bajo control ruso, ¿no? Así es. O sea, pasó del control ucraniano al control ruso. Completamente. Y ha habido denuncia a propósito de algunas de las medidas que ese control ruso tomó en el funcionamiento de la planta. Efectivamente, ha habido ataques a los reactores, ha habido ataques también en las cercanías. Han colocado campos minados, ¿no? Exactamente. Entonces nosotros estamos allí para empezar a contarle al mundo lo que está pasando, porque creo que alguien dijo alguna vez, y tenía razón, que en una guerra la primera víctima es la verdad, ¿no? Porque evidentemente se inicia una guerra y yo digo, estoy ganando, el otro dice, está ganando, yo digo, son unos criminales de guerra, el otro dice lo mismo. En fin, entonces nosotros allí hemos puesto una dosis muy bienvenida de objetividad. Nosotros contamos exactamente lo que está pasando día por día. Y eso fue muy importante porque al principio de la guerra, cuando no había la presencia del OIEA, había denuncias, había que sembraban pánico en la población local, digamos, ¿no? Más dejemos de lado lo que se sienta en el Río de la Plata sobre eso, o en Europa, la gente que está ahí, en las cercanías. Entonces, eso fue una cosa muy importante, es un equilibrio muy frágil, porque ustedes se pueden imaginar lo que es. Yo he hablado con Putin, hablo con Zelensky, nos reunimos, hay que mantener ese delicadísimo equilibrio de que esta gente que se está peleando tolere esta presencia del OIEA allí. Esta mañana en Perspectiva estamos con el doctor Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, que se encuentra de visita en Montevideo. El Organismo Internacional de Energía Atómica, que tiene entre sus cometidos supervisar la seguridad de las centrales de generación, inspeccionar los programas nucleares de varios países, promover el uso de la energía atómica con fines pacíficos, en particular en la salud. Bueno, ese es el tema de la entrevista esta mañana con su director general, Rafael Grossi, de origen argentino. Sigamos recorriendo las tareas que se ha planteado el Organismo Internacional de Energía Atómica. Inspeccionar programas nucleares para que los países no los usen con fines bélicos, o sea, que no se los use para desarrollar armas atómicas. Por ejemplo, el caso del programa nuclear de Irán, del cual se ha hablado mucho en el panorama internacional en los últimos años. En resumen, ¿cuál es la situación allí? Bueno, es casi una saga, por lo largo, que es el programa y los problemas, digamos, alrededor de este programa. Ya desde hace más de 20 años ha habido ocasiones en las cuales hubo muchísima tensión porque Irán
no estaba declarando cosas que debería declarar y que debería sujetar inspecciones. Volviendo, para que la audiencia se ubique, como decíamos al principio, si uno tiene material nuclear, como el material nuclear puede ser utilizado para un reactor nuclear, pero también si uno lo desvía para hacer bombas, para eso hay inspecciones del OIEA. Mandamos inspecciones, inspeccionamos a todo el mundo, inspeccionamos a Tucha, inspeccionamos a los brasileños, a los franceses, a todo el mundo. Muy bien. Y en Irán sucedió varias veces en la historia que se los encontraba infraganti. Infraganti no de hacer una bomba, pero de estar haciendo cosas que no estaban muy claras. Entonces, como buen auditor, el OIEA le preguntaba, bueno, ¿por qué es esto que no declaraste? ¿Por qué encuentro trazas de uranio enriquecido en un lugar donde hay un supermercado? ¿Qué había acá antes? Y si había algo, ¿dónde está? Entonces, esto ha sido un poco la historia de esta relación pedregosa, complicada. Por supuesto que la actividad y el trabajo sigue, porque nosotros siempre decimos, no hay que romper lanzas, hay que mantenerlo a Irán dentro del régimen de no proliferación, más allá de las dudas que pueda haber. ¿Por qué? Porque si no, te puede llegar a pasar lo que sucedió con Corea del Norte, donde hubo también largos años de debates, qué pasó aquí, qué pasó allá, por qué no explican esto, y un día Corea del Norte pasó la línea roja, echó a los inspectores del OIEA, se fue del Tratado de No Proliferación y hoy tiene casi 100 armas nucleares. Esa era otra de mis preguntas. En Corea del Norte ustedes no tienen actuación. Fuimos expulsados. O sea, Corea del Norte va por su cuenta. Es un país paria internacional, pero no les importa. Y así está la situación como está. Entonces, en Irán es distinto. En Irán todavía hay margen. Hay un margen y hay una voluntad de seguir trabajando. No es fácil. No es fácil, no quiero ni exagerar en un sentido negativo, ni tampoco pintar una cosa color de rosa. La relación, yo estuve con el presidente Raisi a principios del año, hablamos mucho, pero siempre es como que nos caemos y nos volvemos a levantar, nos caemos y nos volvemos a levantar. Y eso en el marco de una región que es siempre volátil. Desde octubre 7 estamos viviendo otro capítulo sangriento y terrible, ¿no? Desde que se desató esta etapa de la guerra Israel-Hamás, Irán es como un fantasma que sobrevuela, ¿no? Exacto. ¿Cuánto está jugando, cuánto podría jugar en el futuro de este conflicto? Claro, y un Irán nuclearmente armado, que es lo que hay que evitar, podría transformarse en un factor decisivo en esta ecuación que ya de por sí es muy, muy compleja, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es el resumen? El resumen es que Irán tiene que darnos muchísimas más explicaciones de las que nos está dando. Ellos dicen que nos las están dando y yo digo no. Pero digo sigamos. ¿Pero cuánto tiene Irán en materia de arsenal atómico? Bueno, no tiene. ¿Estamos seguros de que no tiene? Estamos seguros, porque nosotros tenemos inspectores en todo el país. Lo que sí Irán tiene, y esto no es banal, Irán tiene material nuclear para varias bombas. No tiene el arma. Es decir, tener el material nuclear es una parte muy importante, pero eso hay que armarlo, weaponizarlo, para hacer un neologismo anglosajón, ¿no? Hacerlo arma, diríamos en buen castizo, hacerlo un arma. Entonces, hay dudas, pero también hay un diálogo que debe continuar. Yo siempre digo, yo soy diplomático originalmente, y necesitamos más diplomacia, más negociación, más diálogo para evitar que Irán saque los pies del plato. ¿Hay otro país delicado en el que esté puesto el foco de la observación? Sería muy difícil para mí señalarlos, los tengo en la cabeza y sé dónde tengo que inspeccionar más. Como director general del OIEA, yo no podría públicamente decir tengo una sospecha aquí o allá, pero allí donde hay una actividad nuclear importante, digámoslo así. Me acuerdo, había una frase... Por ejemplo, ya que habló del conflicto de Medio Oriente, ¿Israel? Bueno, Israel es un caso muy particular, porque Israel, que no es parte del Tratado de No Proliferación. Ahí estamos en otro tema, ¿no? Los países que integran y los que no integran. No lo es. Entonces los israelíes dicen a mí que no me acusen de nada porque yo no estoy violando nada. ¿Okay? Es un poco como la India o Pakistán. Israel además tiene otra característica interesante, que es que tiene una política que se denomina de opacidad. Ellos ni niegan ni afirman
tener el armamento nuclear. Hay una especie de halo de duda que también forma parte de su disuasión, digamos, pero nosotros no tenemos, muchas veces a mí me sucede en foros internacionales que me dicen, director general, ¿usted por qué no denuncia a Israel? Yo no denuncio, digo, Israel tendría que tener todas sus instalaciones nucleares bajo las inspecciones de la OIEA, y las armas nucleares no son buenas. Yo no puedo decir más que eso. Entonces, es una situación muy, muy, muy compleja. En Perspectiva, más que un programa, más que una radio. Vayamos ahora a la promoción del uso de energía atómica en la salud, en medicina. Sí. ¿Podemos ampliar primero al respecto? Bueno, en líneas generales, y luego, si estás de acuerdo, hablamos del Uruguay. Sí, enseguida. En líneas generales, como decía al principio, la radioterapia, la oncología. Y ahí el organismo de referencia mundial es el OIEA, no la OMS. Trabajamos mucho con la OMS. Interesante eso, sí. La mano en la mano. Trabajamos con la OMS y con su director general, Tedros, que es un gran amigo mío. Pero en materia de radioterapia es el OIEA el que da la tecnología, el que hace los controles, la dosimetría, que se haga bien, que no haya problemas. Y en particular yo lancé desde que asumí como director general un proyecto que se llama Rayos de Esperanza, por la radioterapia, destinado a dotar de capacidades de radioterapia a países que no la tienen. Un ejemplo, en el África, el 80% de la población no tiene acceso alguno a radioterapia. Hace 3 semanas estuve en el Congo, la República Democrática del Congo, un gran país con más de 110 millones de habitantes. No tienen un centro de radioterapia en el sector público, no tienen uno. La gente muere como moscas, de cánceres de los cuales nadie se muere en Uruguay, más un sencillo cáncer de mama o lo que fuera. Es decir, allí la gente ni se entera, para empezar, que lo tiene, y se muere. En particular las mujeres, ¿verdad? Entonces hemos lanzado Rayos de Esperanza, estamos trabajando muy fuerte en el África, en grandes partes de Latinoamérica y el Caribe, y también estamos trabajando en países de renta media, avanzados, como Uruguay, que tiene buenas capacidades en esta materia, pero que también tiene carencias. Bueno, justamente hace 2 años el Ministerio de Salud Pública le solicitó al OIEA que viniera a Uruguay una misión para que hiciera un diagnóstico de los equipos de radioterapia. El año pasado, en 2022, quien entonces era ministro de Salud, Daniel Salinas, declaró públicamente que aquella misión había concluido que la radioterapia en Uruguay tenía un déficit inadmisible. Esos fueron los términos que él utilizó. No llegó a difundirse ese informe, pero bueno, sintetizó, había equipamientos vetustos, falta de mantenimiento, falta de preparación de recursos humanos. Sí. ¿Cómo observó usted aquellos resultados? Bueno, los veo con esperanza y con buenas expectativas. Estuve, por supuesto, después de eso, la sucesora del ministro que usted menciona vino a Viena, estuvimos trabajando, estuvimos viendo cuáles son las áreas concretas en las cuales se debe trabajar, y preparamos esta visita de modo tal que cuando yo viniese pudiésemos poner en marcha una serie de cosas. Se aclaró ya en su momento que entre la fecha de realización de la auditoría y la divulgación del informe había habido inversiones, había habido mejora, pero igual faltaba, ¿no? Faltaba y sigue faltando, pero hay una voluntad muy, muy, muy buena de avanzar. Yo anuncié concretamente ayer, estuve en el Clínicas, que es un centro de salud de referencia histórico en el Uruguay, estuve en el Perea Rosell, el Hospital de Mujeres. En cuanto al Clínicas, estamos dando un acelerador lineal, con un costo de aproximadamente 2 millones de euros, que lo pude anunciar ayer con una gran alegría, porque eso va a multiplicar las capacidades de terapia en el Uruguay. Enseguida, después quizás podamos ampliar a propósito de esta novedad con las propias autoridades del Clínicas. Pero usted decía, es un avance, ¿no? Es un avance importantísimo. Además estuvimos no solamente hablando de equipo, porque el equipo está muy bien, claro, pero también hay que dar entrenamiento, hay que dar formación y hay que analizar la manera, y yo
estuve muy interesado, estuve hablando mucho con el director y estuve muy interesado en el enfoque que le está dando acerca de la metodología del ataque al paciente con un enfoque mucho más ágil, en línea con las mejores prácticas internacionales. Así que yo creo que ahí los uruguayos y uruguayas van a ver cambios muy rápido. Y después... Perdón, ¿ese acelerador había sido solicitado por el Ministerio de Salud Pública? Sí, era parte de un paquete, lo que ocurre que era difícil porque es una inversión muy grande. Entonces, y nosotros tenemos un programa de cooperación técnica que es importante, pero que es para 177 países, ¿no? Entonces tenemos que ver bien cómo hacemos una distribución racional de los recursos para invertir allí donde valga la pena. Y aquí sí vale la pena porque hay una infraestructura existente, buena, que requiere probablemente una organización mejor, y veo que esos pasos se están dando. Lo importante es que estamos trabajando bien, que yo encuentro una interlocución donde se escucha al oído y donde se dan pasos en el buen sentido. Y eso nos da confianza a nosotros para invertir, para ir a buscar países a los cuales le pedimos dinero para el Uruguay. Y le explicamos por qué es bueno que nos den plata para Uruguay. El oyente podría estar preguntándose eso, ¿de dónde salen los fondos? ¿No? Bueno, ¿cómo se financia en general el organismo? Pero ¿de dónde salen los fondos para estas inversiones? Hay una mezcla. Nosotros tenemos fondos propios de un programa de cooperación técnica que tenemos, y luego para ciertos programas, cuando la inversión es muy grande, buscamos partners, países a los cuales vamos, le explicamos nosotros lo que vamos a hacer en ese país, y eso fue lo que yo hice, y lo voy a mencionar porque creo que a todo señor, todo honor, Estados Unidos nos dio 2 millones de euros, y además lo hicieron muy rápido, porque yo les dije, estoy yendo a Montevideo y quiero confirmarlo. Y Estados Unidos muy generosamente nos dijo, bueno, está bien. Entonces hicimos una serie de documentos técnicos, se podrán imaginar, hay que hacerlo todo de una manera muy documentada, y tuvimos esa aprobación. Y luego, lo quiero destacar esto también porque es importante, además de esto que sería la vedette, digamos, porque es un equipo muy grande, muy importante, estamos dando, además de lo que habíamos dado, 3 mamógrafos para el Hospital de Mujeres. Mamógrafos digitales. Exactamente, que son para, evidentemente, el cáncer de mama, y 2 más, uno, porque no todo tiene que ser en Montevideo, en Cerro Largo y en Artigas. Estamos también llevando equipamiento hacia el otro extremo del país, digamos, ¿no? Para, en un esfuerzo de distribución racional de los recursos, también basado en lo que el Ministerio de Salud nos ha ido informando y en las misiones que hemos hecho. Así que yo estoy muy feliz porque es un programa importantísimo. Entre todo lo que estamos dando, estamos cerca de los 3 millones de euros de una sola vez. O sea, el más grande apoyo que hemos dado históricamente al Uruguay, y uno de los más grandes en la región en materia oncológica, ¿no? Hemos dado otras cosas en otras áreas. Aclaremos que se hace esta donación para el acelerador de partículas en el Clínicas, que no sería el primero en Uruguay, ¿no? Ya existe. Ya hay uno. Exacto. Este aparato este equipo viene a reforzar las capacidades. Exactamente. Las autoridades del Clínicas también le solicitaron al organismo colaboración para implementar inteligencia artificial en los tratamientos contra el cáncer. Así es. ¿Cómo puede colaborar el organismo, esta institución, en ese rubro en particular? Bueno, inteligencia artificial está en todos lados, ¿no? Sí. Hoy por hoy hablamos de inteligencia artificial en todo sentido, pero claramente en el diagnóstico, identificación, diagnóstico y terapia moderna hay muchas formas muy buenas en las cuales uno puede utilizar inteligencia artificial, por ejemplo, para el análisis de ciertos diagnósticos, para hacerlo más rápido, digamos, un segundo control o un tercer control que se hace, que va mucho más rápido cuando uno con ciertos parámetros puede, a través de ciertos softwares, puede ir mucho más rápido. Pero eso hay que hacerlo de una manera ponderada. Y siguiendo buenas prácticas. Y el Organismo Internacional de Energía Atómica, entre otras cosas, da una asesoría a los países basado justamente por ser un organismo internacional. Nosotros vemos todo el panorama mundial, quién está haciendo qué, cómo lo hace. Tenemos nuestros expertos en inteligencia artificial oncológica, y vamos a darle al Uruguay nuestro mejor consejo para que ellos, digamos, añadan esta capacidad que... Ahí estamos hablando de asesoramiento, no de equipamiento. Bueno, ahí el equipamiento es menos importante.
porque estamos hablando de plataformas de IT, ¿no? y de tecnología, que sí, vamos a dar también, pero no es tanto fierro, ¿verdad? Son cosas mucho menos costosas. Para terminar, y que no se le desacomode la agenda, usted señaló más temprano que en Uruguay hay otras decisiones interesantes que ustedes van a anunciar, por ejemplo, en estas horas, concretamente. Bueno, exactamente. Hoy vamos a dedicar el día, no todo, porque voy a tener luego conversaciones políticas con el canciller, y con el ministro de Energía, de Industria. Hoy vamos a dedicar un poco de énfasis, y no podría ser de otra manera en un país como el Uruguay, al tema de ganadería. Usted sabe que existen ciertas enfermedades y plagas que son tremendamente perniciosas para el rendimiento económico de los países, entre ellas el gusano barrenador, que es muy negativo para el ganado, y utilizando una tecnología de origen nuclear, que es la técnica del insecto estéril, se puede disminuir y eventualmente erradicar la presencia de ese insecto en una región. Es una posibilidad impresionante, ¿no? Estamos hablando de casi 45.000 kilómetros cuadrados de este país, ¿verdad? Un país que tiene 146.000, 147.000. 177.000, perdón. Y esperamos llegar a todos lados, pero estamos tratando hemos ubicado una zona y estamos trabajando allí ¿y de qué se trata? Lo voy a poner en términos que sean muy comprensibles para la audiencia. Uno, irradia al macho, no lo mata, lo irradia, de modo tal que cuando copula no hay reproducciones, lo hacemos infértil, y eso va motivando la caída de la población hasta su desaparición. Hay zonas enteras en el África, en el Caribe, en Chile, por ejemplo, hemos trabajado muy bien con la mosca del Mediterráneo y otros insectos para digamos, lograr eso. Lo que yo quiero hacer es, hubo una primera instancia donde se ha trabajado con Panamá, donde Uruguay hizo un acuerdo. Ese acuerdo no ha avanzado en la medida con la velocidad que se esperaba, y voy a plantear un par de ideas para tratar de acelerar eso. Yo confío en que si esto se hace, y si lo hacemos rápidamente, y vamos a tener que convocar también probablemente a la Fuerza Aérea para hacer un centro de dispersión, probablemente estamos pensando en Durazno, podamos erradicar las pérdidas para el Uruguay. ¿Plazos, por ejemplo? Eso se puede hacer en un par de años. Uruguay está perdiendo casi 150 millones de dólares por año por esto. Y la región nuestra de América Latina está perdiendo cerca de 3.000 millones de dólares. O sea que es una tecnología relativamente simple, que requiere ciertos conocimientos y ciertos saberes. Hemos empezado a entrenar, hemos entrenado a casi 30 uruguayos que ya están en capacidad de trabajar en esto, y la idea es que si el gobierno está de acuerdo, vamos a dar una mano en eso también. En Perspectiva, periodismo con vocación de servicio público. Doctor Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica. De nuevo, gracias por visitarnos, gracias por acompañarnos esta mañana y por permitirnos recorrer todo este panorama de acciones de esta institución. Ha sido un placer y espero vernos de vuelta en alguna otra visita a Montevideo. Con mucho gusto, y por supuesto que nos quedamos con varios de los temas que tienen que ver con Uruguay para el seguimiento, ¿no? Para la próxima. Para la próxima. Hasta pronto, entonces. Gracias.